Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que YouTube haga llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. El estudio completo de la parasá Bereshit, en el principio, abarca los relatos fundacionales del mundo y de la humanidad. Su mensaje central es la soberanía del Creador y la responsabilidad ética del ser humano, creado a imagen de Dios. Significado y porción bíblica. La parasá Bereshit, en el principio, es la primera porción de la Torá. Su nombre proviene de la palabra inicial del texto. Porción de la Torá, Génesis, Bereshit 1, 1 a 6, 8. Haftará, lectura de los profetas generalmente se lee Isaías 42, 5 a 43, 10, según la tradición Askenazí, o Isaías 42, 5 a 43, 11, según la tradición sefardí y yemenita. Ambas porciones inician con la reafirmación del Eterno como el único creador de los cielos y la tierra. Texto íntegro y completo de la parasá Bereshit. Génesis 1, 1 a 6, 8, traducción cuidadosa del hebreo bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Y dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe entre aguas y aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, día segundo. Y dijo Dios, reúnanse las aguas debajo de los cielos en un lugar, y descubráse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, día tercero. Y dijo Dios, haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para los tiempos, para los días y para los años. Y sirvan de luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para dominar el día, y la luminaria menor para dominar la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes que se mueven, y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión abierta de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y dominad sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el cual hay vida de ser, toda hierba verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Y fueron terminados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y terminó Dios en el día séptimo su obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra al ser creados, en el día en que Dios hizo tierra y cielos. Y toda planta del campo no estaba aún en la tierra, y toda hierba del campo no había brotado aún, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para labrar el suelo. Y subía un vapor de la tierra y regaba toda la faz del suelo. Y formó Dios al hombre del polvo del suelo, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayá. Y plantó Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Dios brotar del suelo todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía un río de Edén para regar el huerto, y de allí se dividía en 4 cabeceras. El nombre del primero es Pisón, es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí está el bedelio y la piedra ónice. El nombre del segundo río es Gijón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, es el que va al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Eufrates.
Y tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para labrarlo y guardarlo. Y ordenó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Dios formó del suelo todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y todo lo que el hombre llamó a todo ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombres a todo el ganado, y a las aves de los cielos, y a todo animal del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda idónea para él. Y Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste se durmió. Y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y Dios edificó la costilla que había tomado del hombre en una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo el hombre, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer Isa, porque del hombre, Is, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que todo animal del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite para los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al viento del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y dijo Dios a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todo el ganado y entre todo animal del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él dominará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldito será el suelo por causa tuya, con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Javá, vida, por ser ella la madre de todos los vivientes. Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, y los vistió.
Y dijo Dios: He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo expulsó Dios del huerto de Edén, para que labrase el suelo del cual fue tomado. Y echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén los querubines, y la espada de fuego que gira, para guardar el camino al árbol de la vida. Y el hombre conoció a Javá su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, adquisición, y dijo: He adquirido un hombre con Adán. Y después dio a luz a su hermano Abel, aliento vapor. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador del suelo. Y sucedió que al cabo de un tiempo, Caín trajo del fruto del suelo una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grasa. Y Dios miró con favor a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con favor. Y se enojó mucho Caín, y decayó su semblante. Y dijo Dios a Caín: ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado está echado a la puerta, su deseo es hacia ti, pero tú debes dominarlo. Y habló Caín a Abel su hermano. Y sucedió que estando ellos en el campo, se levantó Caín contra Abel su hermano, y lo mató. Y dijo Dios a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Y ahora, maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres el suelo, ya no te dará su fuerza, errante y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has echado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y le dijo Dios: Por tanto, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será vengado. Y puso Dios una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo encontrara no lo hiriera. Y salió Caín de la presencia de Dios, y habitó en la tierra de Nod, vagabundo, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Hanoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Hanoch. Janaj lunatio Irad, y Irad engendró a Megiel, Megiel engendró a Matushel, Matushel engendró a Lange. Y Lamech tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una era Adá, y el nombre de la otra, Tzilá. Y Adá dio a luz a Yabal, él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano fue Yubal, él fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tzilá también dio a luz a Tubal-Caín, que fue pulidor de toda herramienta de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamech a sus mujeres, Adá y Tzilá: Escuchad mi voz, mujeres de Lamech, oíd mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamech ciertamente 70 veces 7. Y volvió Adán a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, puesto, porque dijo: Dios me ha puesto otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, mortalidad. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios. Este es el libro de las generaciones del hombre. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, humanidad, en el día en que fueron creados.
Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de engendrar a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después de engendrar a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Kenán. Y vivió Enos después de engendrar a Kenán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Kenán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Kenán después de engendrar a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Kenán 910 años, y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Yered. Y vivió Mahalaleel después de engendrar a Yered 830 años, y engendró hijos e hijas 1. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió 2. Y vivió Yered 162 años, y engendró a Hanoch 3. Y vivió Yered después 4 de engendrar a Hanoch 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yered 962 años, y murió. Y vivió Hanoch 65 años, y engendró a Metuselah. Y anduvo Hanoch con Dios después de engendrar a Metuselah 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 365 años. Y anduvo Hanoch con Dios, y no estuvo más, porque Dios se lo llevó. Y vivió Metuselah 187 años, y engendró a Lamech. Y vivió Metuselah después de engendrar a Lamech 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Metuselah 969 años, y murió. Y vivió Lamech 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Enoach, descanso, diciendo, Este nos consolará de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos a causa del suelo que Dios maldijo. Y vivió Lamech después de engendrar a Enoach 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años, y murió. Y Enoach fue varón de 500 años, y engendró a Chem, a Ham y a Jefet. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran bellas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Y dijo Dios, Mi espíritu no contenderá para siempre en el hombre, porque él también es carne, mas serán sus días 120 años. Había Nefilim, gigantes, en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y vio Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, Borraré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Enoach halló gracia a los ojos de Dios. Reflexión espiritual y ética judía. El mensaje central de Bereshit para el pueblo de Israel, y para toda la humanidad, es la primacía de la creación como un acto de bondad divina, Gesed, y el llamado a la responsabilidad, Afrayut. La Torá no comienza con un precepto, mitzvah,
sino con la historia de la creación, enseñando que el conocimiento de Dios precede al cumplimiento de la ley. Principios éticos y espirituales clave. 1. La imagen divina. Selem Elohim, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. El Talmud, Misna Sanedrín 4, 5, enseña que esta unicidad de la creación de la humanidad a partir de un solo progenitor, Adán, garantiza la igualdad y el respeto mutuo. Nadie puede reclamar superioridad de linaje. El concepto de la imagen divina implica una capacidad única para la moralidad, la justicia y la conexión espiritual. 2. Reparación del mundo. Tikkun Olam. La creación en Génesis 1 no es un acto finalizado, sino un comienzo. Al colocar a Adán en el jardín para labrarlo y guardarlo, Génesis 2, 15, Dios le asigna la tarea de colaborar en el perfeccionamiento del mundo. El Ramban, Nachmanides, enfatiza que el propósito del hombre no es solo vivir, sino elevar la realidad material a un plano espiritual. Este es el principio rector de Tikkun Olam, la mejora continua de la sociedad y el mundo. 3. Libre albedrío y responsabilidad. La historia de la desobediencia y el asesinato de Caín ilustran el nacimiento del pecado, yet, no como una herencia, sino como una elección. Dios advierte a Caín: el pecado está echado a la puerta, su deseo es hacia ti, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 7. Rashi, basándose en el Midrash, interpreta que Caín tenía la capacidad de arrepentirse, teshuvá, y que el pecado es una fuerza externa que el ser humano debe vencer mediante el dominio propio. La justicia no es solo un castigo, sino una llamada a la corrección. 4. Santidad del tiempo. Sabbat. La culminación de la creación es el Sabbat, reposo, menujá, que Dios bendijo y santificó. Génesis 2, 3. Este es el primer acto de santificación en la Torá. Enseña que la verdadera plenitud y santidad residen en el reposo y la contemplación, dando sentido al ciclo de trabajo y creación de la semana. Aplicación en la actualidad. A nivel individual, Bereshit nos llama a reconocer el don del libre albedrío y a confrontar el pecado que está a la puerta con un esfuerzo consciente por hacer el bien. La lección de Caín es que la envidia y la ira, si no son dominadas, llevan a la destrucción. A nivel comunitario, la parasá obliga a la justicia social, reconociendo la igualdad inherente a todos los seres humanos creados a Selem Elohim, y a la responsabilidad ecológica de labrar y guardar el planeta. Génesis 2, 15. Connection Messiánica, Vision Hebrea. Desde una perspectiva académica y no dogmática, la parasá Bereshit contiene una de las más tempranas y fundamentales profecías mesiánicas en el Tanaj, conocida como el protoevangelio o la promesa de la simiente. La profecía de Génesis 3, 15. El pasaje clave es la sentencia de Dios a la serpiente después de la desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3, 15. Texto hebreo y retraducción precisa. Ve'eva ashita bencha uven aisha uven zelacha uven zelea huyeshufcha rosh ve'ata teshufnu ekev. Traducción. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Análisis histórico y lingüístico. Simiente de la mujer, Sará, en el hebreo bíblico, la simiente, Sera, generalmente se refiere a la descendencia del varón. Que la profecía se centre en la simiente de la mujer es una anomalía textual que el Midrash Bereshit Rabbah y el Targum Pseudo Jonatán ya notaron como singular. El pronombre es masculino singular. El Targum Pseudo Jonatán y otros textos antiguos interpretan esta simiente como un redentor que vendrá al final de los días para librar a la humanidad del control de la serpiente, fuerzas del mal. Lesión fatal versus lesión temporal.
la acción sobre la cabeza, lesión mortal, y el talón, lesión temporal, sugiere un conflicto asimétrico y la victoria final de esta simiente redentora. Yeshua como el siervo del Eterno, Eved Hashem. Desde la perspectiva del judaísmo mesiánico no trinitario, Yeshua es visto como el cumplimiento de esta simiente profetizada, el Mesías hombre que encarna el ideal del siervo sufriente descrito en Isaías. 1. La restauración de la imagen. Bereshit enseña que el hombre, creado a imagen de Dios, perdió la perfección ética a causa de su elección. La misión de Yeshua como Mesías es restaurar esa imagen, no como una deidad en sí mismo, sino como el hombre perfecto que cumple la voluntad del Creador. Él es el segundo Adán que logra el dominio sobre el pecado, Yetzer Hará, algo que el primer Adán falló en hacer. 2. El siervo en la creación. El Midrash y el Rambán, en su introducción, enseñan que la Torá existía antes de la creación. Los textos del manuscrito de Qumrán, como el 4Q541, ya hablan de una figura mesiánica del siervo. La visión mesiánica no trinitaria sostiene que Yeshua, siendo humano, fue elegido y ungido por el Eterno, Génesis 1, 26, hagamos al hombre, para llevar a cabo la restauración de la humanidad. Su vida y enseñanzas son el ejemplo máximo de la responsabilidad ética y el dominio sobre la tentación, principios centrales de Bereshit. 3. Gracia y descanso. Noah halló gracia, yen, a los ojos de Dios, lo cual es el hilo de esperanza en medio de la corrupción. Yeshua es visto como el profeta que trae la gracia y la enseñanza del descanso, menujá, de Dios, conectando con el principio de santidad del Sabbat, Génesis 2, 3, y el nombre de Noah, descanso. El historiador Antonio Piñero Sáez ha argumentado que el movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret y sus seguidores fue un movimiento de renovación judía que operó totalmente dentro del marco conceptual del judaísmo del siglo I. Este enfoque subraya que el Mesías debía ser un hombre justo, profeta y descendiente de David, no una deidad, y que su rol era el de restauración y enseñanza, cumpliendo las profecías de la Torá como la simiente redentora. Conclusión: el desafío de la creación inconclusa. La Parashá Bereshit no es solo una crónica del pasado, sino un espejo para el presente. Nos enfrenta al desafío fundamental de vivir en un mundo que, aunque creado por Dios como muy bueno, está dolorosamente inconcluso a causa de las selecciones humanas. El mensaje perdura: somos co-creadores responsables. Frente a los desafíos del mundo contemporáneo, la injusticia social, la crisis ecológica, la división comunitaria, Bereshit nos recuerda que nuestra esencia es ser la imagen divina, dotada de la capacidad para discernir entre el bien y el mal. El llamado final es a imitar las cualidades de Dios manifestadas en la creación. El Gesed, bondad, que da vida, la justicia que exige rendición de cuentas, como en el caso de Caín, y la santidad que se encuentra en el cese de la actividad mundana, Sabbat. El lector u oyente debe salir de Bereshit con la convicción de que el paraíso perdido se recupera. No por magia o por fatalidad, sino por la acción ética y espiritual constante, individual y colectiva, para labrar y guardar la chispa divina que llevamos dentro y el jardín que nos ha sido encomendado. Fuentes consultadas brevemente. El Tanaj, texto masorético. Comentarios de Rashi y Rambán, Midrash y exégesis, estudios académicos sobre judaísmo antiguo, Qumrán, Piñero Sáez, literatura midrásica, Bereshit Rabbah, y el contenido analizado de los canales @managementofreality y @esteadikamline. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25, 31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente: Mateo 5, 3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente: Mateo 6, 9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.